Son las 8:09. Damos la bienvenida al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Hay múltiples temas, múltiples aristas que analizar con respecto a estas próximas elecciones, ingeniero Pita, pero en primer lugar le dejamos para un saludo a nuestros oyentes y que nos comente hasta dónde están las cosas listas ya para las elecciones del 5 de febrero. Gracias, un gusto enorme saludar con usted y con todos los que nos escuchan a través de su prestigiosa radio. En realidad vamos avanzando y vamos avanzando en el sentido de cumplir con todas las etapas que están consideradas en el cronograma electoral, el mismo que concluye el 5 de febrero. Todas las actividades que guardan relación con tener a punto este proceso se van cumpliendo. Así, por ejemplo, en el pasado pues hicimos los cambios de domicilio, se concluyó con toda la información relativa al padrón electoral, se determinaron los miembros de las juntas receptoras de voto, se comenzó la capacitación y se continúa a estos miembros de juntas receptoras de voto. Hoy ya se ha concluido, bueno, falta una provincia que lamentablemente se quedó rezagada respecto a poder cumplir con la totalidad de inscripción de candidaturas de todas las dignidades que están en que van a ser parte del proceso. Estamos a puertas de llevar adelante el debate que se va a realizar este fin de semana. Vamos a realizar este domingo, y esto es importante mencionarlo, un simulacro de carácter nacional, casi como una elección chiquita. Un poco más del 50% de las actas del número de actas que se van a procesar el día de las elecciones están preparadas, obviamente, actas con datos aleatorios preparados por nuestro propio funcionario para medir el rendimiento de del sistema informático en cuanto al escaneo, procesamiento de la información, etcétera. Por otro lado, se ha estado trabajando también en reconsiderar la forma de cómo vamos a escrutar ese día para poder terminar más rápido, y como usted mencionó también previamente, se le plantearía al gobierno nacional la posibilidad de un día de descanso al día después de las elecciones. Normalmente los colegios quedan muy maltrechos. Los estudiantes que son parte de este proceso, o los miembros de la Junta Receptora de Voto, empleados públicos y empleados privados, también quedan muy rendidos y tal. Y la ciudadanía, que al final del día es un proceso extremadamente largo, tedioso, y obviamente va a estar con expectativas. Lo mejor es permitir pues que los colegios sean atendidos en cuanto a su limpieza y servicios, la ciudadanía tenga cierta tranquilidad, y por eso es que estaríamos planteando ese día de asueto. En términos generales, ese es un pantallazo muy rápido de lo que estamos haciendo. Bien, vayamos a temas importantes y coyunturales que se dan alrededor de las elecciones. El día de ayer, varios legisladores configurados en un denominado Frente Parlamentario Anticorrupción ha concretado una acusación bastante grave, de la cual se venía hablando ya por parte de estos mismos legisladores, y lo hizo también el presidente de la República, el ministro del Interior y el ministro de Gobierno, en el sentido de que hay evidencias de infiltración del narcotráfico, del crimen organizado en la política ecuatoriana. Lo de ayer es muy delicado. 7 candidatos, 2 de ellos funcionarios por elección popular que buscan la reelección, el alcalde de Manta, el prefecto de Sucumbíos, me parece, están entre estos nombres, y tendrían, según la acusación de los legisladores, vinculaciones con el narcotráfico, la delincuencia organizada y el lavado de activos. En esto quisiéramos conocer qué es, si es que algo puede o debe hacer el Consejo Nacional Electoral. Entendemos que una vez inscrito un candidato adquiere, de acuerdo con el Código de la Democracia, un determinado estatus en el cual no se le puede retirar su candidatura, tampoco puede siquiera el propio candidato renunciar. Explíquenos, por favor, qué alcances, qué grado de libertad tiene el Consejo Nacional Electoral y qué autoridad para actuar en casos como estos. Bien, el Consejo Nacional Electoral trabaja ajustado a lo que determina el Código de la Democracia. En el derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Por lo tanto, nuestra gestión, que es organizar procesos electorales,
guarda relación con lo que determina tal código. Yo le recuerdo que en el Código de la Democracia está contemplada los delitos electorales, las infracciones electorales, y las infracciones electorales pueden llegar a ser hasta graves. Y quien sanciona las infracciones electorales es el Tribunal Contencioso Electoral en base a los expedientes que prepara el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, dentro de esta situación que está siendo denunciada públicamente y que en buena hora se esté haciendo ahora, más para efecto de que la ciudadanía esté alertada respecto a por quién votar, quien le dé confianza de que no está inmerso en actividades no legales. Y obviamente evidenciar, y Fiscalía tendrá que investigar pues si existen las pruebas pertinentes para efectos de sancionar a estas personas que han sido denunciadas. En el caso electoral nosotros efectivamente tenemos que continuar con el proceso. Estas personas son candidatas, han sido registradas, la pérdida de su registro como candidatura, a menos que llegasen a casos ya de enjuiciamiento finales, posiblemente podrían ser considerados. Pero por ahora nosotros continuamos con nuestros procesos, con nuestros candidatos inscritos. No existe en el marco legal una norma que diga, por la simple denuncia que ha sido presentada, ya esta persona ya no puede ser candidato. La denuncia no es una prueba. Yo obviamente, y quiero creer que existen las pruebas suficientes para que llegue, en el caso de que tal cosa suceda, pues un enjuiciamiento final y estas personas pues sean sancionadas de acuerdo a la ley. Pero en el caso electoral nosotros no trabajamos sobre presunciones o simples denuncias, sino sobre pruebas que sean debidamente contrastadas para efecto de llevarlas ante el Tribunal Contencioso Electoral y que aplique las sanciones correspondientes. ¿Cómo funcionan los filtros previos para calificar candidaturas, ingeniero Pita? Vamos a poner en pantalla la hoja de vida de uno de los candidatos, escogido al azar, en este caso, una de las candidatas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha presentado su hoja de vida con una serie de datos de carácter profesional, de carácter personal. ¿Algún tipo de análisis, de filtro reciben estas hojas como parte de la calificación de los candidatos? No, no. La hoja de inscripción de cualquier candidato y a cualquier dignidad va acompañada de certificaciones personales respecto a, en el caso de los candidatos a Consejo de Participación Ciudadana que no tienen militancia política, y se verifica efectivamente si no está afiliada, y eso lo podemos mirar. Pero respecto a la probidad de las personas y respecto a su experiencia y si efectivamente fue funcionario y tal, se hacen ciertas verificaciones básicas sobre la base de las documentaciones que ellos presentan. Porque ellos tienen que acreditar tener experiencia en servicios públicos. Perfecto, van a presentar una certificación de que han trabajado en actividades de servicio público. Se hacen las verificaciones porque ya ha sucedido en el pasado pues que algún candidato presenta de que porque arregló un parque y tenía la certificación de la comunidad en la cual estuvo limpiando el parque, ya era una especie de servicio público. Ese tipo de revisión de la documentación se hace, claro que sí. Pero entrar ya en los antecedentes respecto a sus cuentas, movimientos de cuentas, saldos de cuenta, su situación personal en estos asuntos, que podrían comprometer su honorabilidad y tal, no es parte de la responsabilidad. Y esto es uno de los vacíos de la ley, y usted me está mencionando a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Mire usted, cualquier ciudadano que no tenga sentencia judicial ejecutoriada de última instancia puede ser candidato. Y por eso es que tenemos en los listados gente que tiene 2, 3, 4 y 5 juicios. Tenemos incluso gente que ha sido acusada, sancionada, sentenciada, y que en algún momento se aprovechó de una circunstancia de carácter legal que cumplió parte de la pena y hemos tenido que aceptar su candidatura. Es decir, la ley es una ley que realmente es demasiado permisiva, no es exigente respecto a esto. Y nosotros somos los que tenemos que cumplir con la ley. Y claro, los otros terminan diciendo...
Bien, vale la pena, ingeniero Pita, como un ejemplo, por lo notorio que es un brevísimo análisis sobre el caso Yunda. Entendemos que él podría ganar eventualmente, aparentemente va liderando en las encuestas, además la alcaldía de Quito, pero no podría ejercerla. Es el caso, es uno de los casos. El señor Yunda, cuando inscribe su candidatura, no está ejecutoriada la sentencia que emitió el Tribunal Contencioso Electoral. Ejecutorial significa que su última instancia ya está atendida, ya está resuelta. Y mire usted, ¿cuál era la última instancia? Un pedido que hizo el señor Yunda de aclaración y ampliación de su sentencia, que no van a cambiar el sentido original de la sentencia que le quitaba los derechos políticos. Pero ese recurso no ha sido atendido por el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, todavía se presume su inocencia, a pesar, insisto, de que la norma es clara en cuanto a que este recurso no iba a modificar la sentencia original. Pero mientras no esté ejecutoriada de última instancia, lo tuvimos que calificar. Teníamos que calificar en nuestra obligación. Y está calificado. Y aún hoy, y a pocas semanas de la elección, todavía no existe la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y ya va a competir. Imaginémonos en el caso de que hoy día ya el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie, perdón, Contencioso Electoral, sí, se pronuncie. Bueno, ya él está inscrito. Si él gana la elección, él va a poder posesionarse si todavía no existiese tal resolución de última instancia. Pero cuando exista, ahí va a perder sus derechos. Si lo hace ahora, no va a poder posesionarse. Si lo hace después, va a tener que dejar el cargo. El Frente Parlamentario Anticorrupción, en su denuncia, ha sugerido y ha señalado que los problemas de infiltración de la narcodelincuencia no están solamente en las 5 provincias mencionadas, que es un problema generalizado en el país. ¿Hay algún análisis, alguna observación que se haya hecho, alguna investigación quizá desde el Consejo Nacional Electoral sobre este tema para saber realmente qué extensión puede tener este problema en el país? Y por otra parte está algo que históricamente sí ha sido una obligación y ha tenido herramientas del CNE para controlarlo, el gasto electoral. En esta ocasión hemos escuchado a portavoces del CNE señalar que no tiene capacidad para controlar el gasto electoral. Y hay iniciativas particulares como la de Participación Ciudadana que ha dicho por lo menos vamos a monitorear qué es lo que está sucediendo allí. Cuéntenos qué grado de control hay en estas elecciones, sobre todo sabiendo de que hay ese otro gran universo, ese metauniverso podríamos llamarlo, de las redes sociales en donde efectivamente desde un punto de vista legal inclusive no existe control. Bien, vuelvo a repetir aquello que el funcionamiento, desempeño, gestión del Consejo Nacional Electoral se basa en una ley, que es el Código de la Democracia. Y en el Código de la Democracia lo que dice claramente es que nosotros como función electoral tenemos que recibir 90 días después que se termina la elección, se proclaman resultados, las cuentas de las organizaciones políticas. ¿Qué significan las cuentas? Las cuentas que reportan el origen y destino de los recursos que se destinaron a la campaña. Esos recursos pueden ser parte de los fondos propios de la organización en cuanto a los recursos que oportunamente sus afiliados militantes aportan. Y también los recursos que están autorizados a recaudar, en los montos que están autorizados a recaudar para efecto de la campaña propiamente dicha. 90 días después, antes no. Claro, aquí viene la situación. ¿Qué está pasando en este momento con un desborde desvergonzado, audaz, que desprecia los más elementales valores de la ética y del respeto a la ciudadanía? El exceso de gasto que estamos viendo a lo ancho y a lo largo y ancho del país en relación a esto que se llama pre-campaña electoral. Vuelvo también a repetir algo que lo vengo diciendo muchas veces. Hay un vacío legal enorme en el Código de la Democracia. En el Código sí se dice en un artículo que la pre-campaña es un delito electoral grave, pero no define el periodo. ¿Desde cuándo arranca? Desde que nosotros proclamamos periodo electoral, desde que el candidato ya es aprobado en su inscripción
¿Y cómo se determina? Mañana se le ocurre a alguien poner un letrero en su casa diciendo que yo estoy por Gustavo Cardoso para alcalde de Cuenca, por ejemplo, pues, y eso es una precampaña electoral que le podríamos nosotros acreditar a Gustavo Cardoso. Pintan murales a lo largo y ancho. ¿Cómo determinamos la vinculación de ese mural, de esa pancarta, con un candidato u una organización política? Como simple ciudadano molesta, créamelo, es verdad, molesta, porque sabemos, huele a pato, camina como pato, habla como pato, es pato. Pero lamentablemente, derecho público de nuevo, ¿cómo vinculamos para poder armar un expediente e ir nosotros al Tribunal Contencioso Electoral? Esto en relación al término de precampaña electoral y el gasto desmedido, y insisto en esa palabra, desvergonzado, audaz, que ha habido hasta el momento. El sobregasto también relacionado con el tema del narcotráfico nos llama la atención y sí, lo hemos mirado y tenemos información de nuestras delegaciones, pero que solamente se quede en eso, en una información, porque llama la atención que en circunscripciones pequeñas, donde no la importancia de la dignidad o el sueldo de la dignidad no se ajusta a la cantidad de recursos, pero que estratégicamente para ciertas actividades no lícitas puede ser muy importante, llama la atención. Pero eso ya pasa del ámbito electoral a un ámbito de legitimidad y legalidad que tiene que ser controlada por instituciones públicas. Hacen bien en ir a la fiscalía, que es la que podría investigar. Hace bien el gobierno nacional en estar preocupado por estas cosas. Pero mire usted, hasta ahora nosotros no estamos enterados de esas investigaciones que el gobierno ha llevado adelante. Ingeniero Pita, volviendo al tema de los debates, aquí la delegación Azuaya ha solicitado a los medios de comunicación su aporte cívico para retransmitir los debates y de hecho lo vamos a hacer, es una obligación moral que tenemos, pero allí nos llama la atención de que exista un presupuesto para los debates de algo más de $800,000, ¿cómo se administra? ¿A dónde van esos dineros que evidentemente no se los invierten los medios de comunicación? Y aquí vale la pena, usualmente no utilizamos nuestros micrófonos para defender causas privadas o que nos involucren, en este caso sí, porque somos un medio de comunicación más. Los medios de comunicación en el país en general son bastante maltratados por el CNE, usted lo conoce. Secuencialmente, en las 3 últimas elecciones, muchos medios de comunicación, entendemos que no todos, hemos sido atendidos en los pagos tras por lo menos 2 años de haber cumplido con este legítimo servicio de la promoción electoral. Ojalá por lo menos esto vaya a cambiar. Usted tiene toda la razón, toda la razón. No son pocas los medios, especialmente las radios, no son pocos los medios que han acudido a conversar conmigo en Quito, a plantearme esta inquietud. Pero, primero, el Fondo de Promoción Electoral es un recurso que compromete el Estado ecuatoriano, no el Consejo Nacional Electoral, el Estado ecuatoriano. Lo compromete para que los candidatos no realicen campaña pública con sus propios recursos en prensa, radio, televisión, vallas y tal. Bien, cuando ya se termine el proceso, obviamente, y para que usted medio haga la publicidad pertinente, tiene que convenir con el candidato, por supuesto, respecto al pautaje, lo que va a pautar y tal. Pero hay una libertad de elección de los candidatos. Así es. Al mismo tiempo debe tener la certificación del Consejo Nacional Electoral de que efectivamente está dentro del cupo que está asignado a esa persona, a ese candidato. Hasta ahí, perfecto, todo marcha bien. Lo cuesta arriba es cobrar. Nosotros lo que hacemos es tramitar el cobro, que ustedes presenten la documentación pertinente respecto al origen de la publicidad, el tipo de la publicidad o del pautaje, etcétera, y toda la documentación, hacemos trámite y corremos traslado a finanzas, porque nosotros no tenemos el dinero en caja. Le decimos finanzas, páguenle a esta persona tal valor. Ese es el cuello de botella. Claro. Terminamos poniendo todos estos son trámites enormemente complejos y muy ralentizados, se dan en periodos larguísimos de tiempo. En la función pública todo es así. En el afán de exagerar que todas las cosas funcionen
y en el afán también de protegerse, porque también aquí tengo que decirlo, y no solamente en la función electoral, en toda la función pública, la Contraloría se ha convertido en una estructura que no permite la celeridad de los procesos, y los funcionarios, a efectos de protegerse, de no caer en una situación que pudiera ponerlo en riesgo después de ser sancionado, es que, como usted dice la palabra, ralentiza todos los procesos para tener la seguridad. Se vencen los documentos, traen nuevos documentos. Esa falta de agilidad de los procedimientos también es parte de todo el problema, que terminan muchas veces las radios no cobrando. Yo estoy de acuerdo con generando unos graves problemas financieros, pero pasemos este capítulo y vayamos a los debates. Hay un tema que ha surgido el día de ayer que ha llamado la atención, que bien vale una explicación pública. Freddy Paredes, un prestigioso colega periodista de la capital de la República, ha sido reemplazado en su calidad de mediador en los debates de la capital de la República y de la provincia de Pichincha. ¿Qué es lo que sucedió allí? Bueno, el señor Paredes presentó su renuncia a participar por un tema de calamidad doméstica personal. No existe ninguna situación que nosotros pudiéramos considerar que hay alguna irregularidad o alguna situación que amerite ir más allá de simplemente lamentar que la participación, no sé, del señor Paredes no se haya producido. Bien. ¿Cualquier otra información de importancia que quiera usted compartir con nuestros oyentes, ingeniero Pita? Bueno, la participación de ustedes como orientadores de la opinión pública es fundamental. Es fundamental en cuanto a motivar el voto responsable de nuestros ciudadanos. Yo insisto aquello y he utilizado la palabra creo que 2 veces, desvergonzada, audaz, de las organizaciones políticas y sus candidatos respecto a lo que es pre-campaña electoral. Han llegado a unos TikTok ridículos que yo creo que la ciudadanía tiene que pensar seriamente en el momento de votar, porque cada voto significa una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, mejorar las condiciones de sus ciudadanos, mejorar las condiciones de su futuro y tal. Por lo tanto, hay que votar en forma responsable, no dejarse seducir por estas situaciones realmente de ridiculez que les puedan parecer simpáticas. Pero la simpatía no hace obras, la simpatía no desarrolla progreso. Es la capacidad, la eficiencia, la dedicación, la trascendencia y obviamente la experiencia de las personas lo que sí logra eso. Sí, hay que bajar realmente la banalidad en la política ecuatoriana. Efectivamente, y ese es un problema que está siendo recurrente. Es parte de la vida política de nuestro país. Las organizaciones políticas se han convertido en unos vehículos de transporte electoral, destartalados, en malas condiciones, que permiten que cualquiera se suba con tal de que pague el pasaje del mismo, cuyo conductor, entiéndase dueño de ese bus, al final del día no le interesa simplemente la calidad de pasajeros que está llevando, ni las condiciones en las que está llevando a los pasajeros. Simplemente está utilizando su vehículo electoral para la satisfacción de seguir estando en vigencia. No sabemos exactamente cuántos ecuatorianos se interesan y acceden a los planes, a los programas de trabajo, a los compromisos de cada candidato. Pero le comento que aquí algún grupo ciudadano ha analizado con respecto a los concejales que están terminando sus funciones, y hay casos en los cuales no han cumplido sus planes y programas de trabajo ni siquiera en un 10%. Hay otros casos con cifras mejores. ¿Qué tanta accesibilidad tiene el público a estos documentos, que son el compromiso que hace el candidato a cambio del voto de los electores? Lamentablemente son muy pocos los ciudadanos que se preocupan de esto, como usted lo está mencionando. Y cuando lo hacen y encuentran que efectivamente hay estas distorsiones entre lo que promete y lo que está cumpliendo, el único recurso que le queda es intentar un proceso de revocatoria de mandato, que también viene siendo una situación realmente cuesta arriba, sobre la base de lo que determina la ley.
También es cierto que se malusa por parte de personas interesadas, ¿verdad? De alguna manera, si los ejes en los cuales se desarrollan estos planes de programa son ejes que se desarrollan en el tiempo, durante el periodo. Entonces también dice, voy a resolver el problema de alcantarillado, pero bueno, resolver el problema de alcantarillado en el 100%. Si pudiera decir, en el primer año voy a hacer tantos kilómetros de tubería, en el otro podría medírselo más fácilmente. Pero estas situaciones muy generalizadas en cuanto a un plan de trabajo hace que sea de muy difícil y complicado establecer en dónde está el incumplimiento. Al final del día, el plan de trabajo es una referencia. Pero si el candidato que después es elegido se lo ve que está trabajando con esfuerzo, haciendo y tratando de conseguir los recursos y buscando que se haga el proyecto, capaz que la ciudadanía lo entiende. Pero no son pocos los que llegan a donde aspiran a llegar con el voto popular y se olvidan de su plan de trabajo y se dedican pues simplemente a tratar de sostenerse en el puesto para tratar de reelegirse en una futura elección, y para eso necesitan electores afines. ¿Y cómo servirlo? No necesariamente con el proyecto, peor con proyectos enterrados, porque no los ve nadie. Con todos estos problemas sobre los cuales usted ha tratado y ha mencionado, se perfilan, ingeniero Pita, y con esto sí finalizamos, reformas al Código de la Democracia. Es urgente, pero ojalá los asambleístas se pongan a trabajar con esto y cuenten con la opinión de quienes de alguna manera tenemos esta experiencia. Hoy día veo que asambleístas hacen unos juicios de valor muy groseros respecto a la gestión del Consejo Nacional Electoral por una supuesta inacción. Pero al final del día hay una responsabilidad absoluta por quienes tienen la posibilidad de reformar la ley y no lo hacen, para efecto de mejorar la calidad de nuestros candidatos, mejorar los controles respecto al tema de la infracción en cuanto a los recursos ilícitos, mejorar las condiciones de sobrevivencia de las organizaciones políticas, que no se conviertan pues en estos vehículos maltrechos que llevan cualquier cantidad de pasajeros, entiéndase, candidatos. Es decir, hay varias cosas en el Código de la Democracia. Mejorar la parte esta de sanción de las infracciones electorales. Ojalá lo hagan. Gracias, ingeniero Pita, por su presencia. A sus órdenes siempre. Buenos días. El ingeniero Enrique Pita es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Son las 8:37. Este 5 de febrero